Hola a todos y bienvenidos a Hablemos de Calcio. Como probablemente sabréis, anoche un grupo de aficionados armados atacó a los hinchas de la Real Sociedad presentes en la capital para ver el partido de Europa League. Estoy convencido de que esos enfrentamientos tienen una connotación política. Fue una emboscada, como es bien sabido, una parte de los aficionados de la Lazio son declaradamente de extrema derecha, son bien conocidas su simpatía por el fascismo, por Mussolini, también por el nazismo. La extrema derecha y los flecos vinculados a la delincuencia son una mezcla explosiva que forma el núcleo de la barra brava de la Lazio. Recuerdo que en la curva nord aún ondea la bandera de Diabolik en honor de Fabrizio Piscitelli, líder ultras de los Irreducibles, implicado en narcotráfico y asesinado en una emboscada en el agosto del 2019. Debo señalar de entrada que desconozco si en el grupo de hinchas de la Lazio había miembro de los Irreducibles u otro grupo de seguidores al mismo tiempo. No se puede descartar que el ataque guerrillero participarán personas que no son aficionados de la Lazio. Empezando por los aficionados que se yo de la Roma, pero sin limitarse a ellos. Repito que parece un ataque de escuadra en el que un ataque fascista en el que pueden haber participado personas divididas por su fe futbolística, pero unidas por la política. ¿Por qué digo esto? Porque es bien sabido que parte de la afición de la Real Sociedad está vinculada a la izquierda aversale o más en general a una ideología tan izquierdista como independentista. Pensemos en el grupo Peña Mujica, declaradamente antifascista. Así, pues estos elementos hacen pensar en un ataque de motivación política organizado desde hace tiempo. Pero vayamos a los hechos de la crónica. Los aficionados de la Real Sociedad estaban reunidos en un pub en el centro de Roma, en Via Leonina. Actuó un grupo de unas 70 o 100 personas, todos encapuchados y armados con objetos contundentes y también con cuchillos. En unos instantes se desató el caos, se lanzaron sillas, mesas, etc. Al menos cuatro aficionados de la Real Sociedad fueron apuñalados. Dos de ellos son graves, pero no sé si están en peligro de vida. Los heridos que llegaron a urgencias son todos vascos. Al menos tres de ellos escaparon del hospital tras recibir tratamiento. Mientras tanto, la policía detuvo en los minutos posteriores a los enfrentamientos entre hinchas a varias personas. Naturalmente la preocupación crece para hoy porque podría haber más incidentes, quizás con los vascos que quieren vengarse del ataque sufrido. Mientras tanto, la policía está investigando también para saber si desde otras partes de Italia y de Europa han llegado a Roma individuos vinculados a los hinchas extremistas que podrían haber participado en el ataque. Para concluir, me gustaría decir que un centenar de personas no pueden representar a toda la afición de la Lazio y mucho menos a la de la Real Sociedad, que en su mayoría están formadas por gente que quiere disfrutar de un partido de fútbol. Eso es todo para ahora. Suscríbete al canal y dale un like al vídeo. Adiós y hasta la próxima.